El profeta Elías tuvo una misión importante encomendada por Yahvé, por Dios, y era acabar con el culto baálico. Entonces, él fue a un lugar y degolló como 40, no sé cuántos profetas baálicos, un culto a dioses distinto al Dios nuestro. Y cuando hizo la tarea, Elías, la reina de los Baales, lo amenazó de muerte. Elías entra en pánico y huye al desierto. Y hace una jornada de camino intensa, hasta que se sentó junto a una retama, un árbol, en crisis, en angustia, en tristeza y en soledad profunda y amarga. Dice él, dice la palabra hoy, cuando estaba bajo la retama, bajo el árbol ese, dice él, imploró la muerte, quería morirse. Dime tú, todos nosotros, sin excepción, ¿han habido crisis o no? Afectivas, sentimentales, de salud, de pérdidas, que perdí el empleo, que me arruiné, que me quebré, que el hijo perdió el año. Crisis. Yo creo que todos hemos tenido que pasar por crisis. A veces crisis muy profundas, oscuras y agudas, que uno desea hasta la muerte, como dice hoy el texto. Y en las crisis existenciales, ¿qué hace uno? Uno se encierra en sí mismo, en el cuarto, baja cortina, cierra la puerta, no quiero hablar con nadie, quiero estar solo, ni comemos. Porque uno quiere morirse. Porque uno no se entiende, porque si yo soy bueno, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Entonces uno entra en esas crisis profundas, y mucha gente en crisis, muchos se han hecho daño a sí mismos, o se han suicidado. Muchos. O si no, entran en esas depresiones de días, de horas, de meses, en esas angustias, en esos llantos lastimeros, en la noche sobre todo, que las noches son eternas en nuestras crisis. Entonces Elías quiere decirle a Dios, mándame la muerte, no aguanto más con esto, porque soy mediocre, porque soy menos que mis padres, dice él, ¿no? Entonces yo quiero morirme. Y se queda dormido ahí bajo el árbol, ahí se duerme. Llega un ángel, lo toca y dijo, levántate y come. Miró alrededor de él y vio, hay unos panes y unas piedras calientes y agua. Comió y se volvió a quedar dormido. Le toca el ángel, oiga, camine que la jornada todavía es muy dura, camina. Y el hombre arrancó a caminar 40 días y 40 noches hasta el Horeb. Allá se encontró con Dios, ¿no? El Evangelio va conexo con la primera lectura, y vamos a unirlo. Todo mundo, todos, necesitamos de la comida, del pan, porque sin comida vivir, no podríamos vivir. Quien no come se muere. Entonces yo pregunto, ¿no es cierto? Dice Jesús, yo soy el pan bajo del cielo. Un pan, el pan nuestro, el pan de cada día, es pan perecedero. Todos los días hay que comer, todos los días. Aunque algunos, no todos los días, porque hay mucha pobreza también en Colombia. Pero todos comemos. Ese pan perece. El pan Cristo no perece nunca. Entonces, un ser humano sin Dios en su corazón, un ser humano sin Dios en su casa, en su hogar, hermano, ese hogar y esa persona es famélica, raquítica, espiritualmente hablando. No tiene alimento su ser. Por eso hay que buscar la Eucaristía, el pan de cada día. Por eso hay que venir aquí, para que Dios, ese pan que baja del cielo, alimente mi semana, alimente mis días y me dé fuerza para el caminar, porque el camino es largo, 40 días, 40 noches, 40 años, 50 años, los que Dios nos dé de vida. Entonces, este recorrido es arduo y es constante. Sin Dios, la vida no la caminarás como hay que caminarla. Hoy el mundo está intentando sacar a Dios del medio. Entonces, un ser humano sin Dios se llena de ruidos externos e internos. Por lo tanto,
La gente vive tensionada, angustiada, y como dice hoy también la lectura de Pablo a los Efesios. Dice la palabra, un ser humano sin Dios, ¿qué pasa con él? Se amarga, entristece al Espíritu Santo, lo entristece. Y se llena uno de amargura, de ira, de enfado, de insultos y de toda maldad. Un ser humano sin Dios hace esto. Murmura, critica, señala, juzga, hace maldades, injuria, insulta, se enfada, se amarga sin Dios. Entonces, hermano, hay que venir al menos a menudo a buscar este pan que es la vida eterna. Ese pan que nutre mi alma, que nutre mi corazón, mi mente, mi ser, mi cuerpo y me dispone, ¿no? Obvio, tendremos alguna vez, otra vez, alguna crisis. Pero si Dios está en mí, la crisis, yo la voy a vencer. Amén. Aquel que está sin Dios, su crisis, lo hunde, lo torna amargo, no quiero vivir, no quiero existir, ¿para qué vivo aquí en depresión, angustiado, recetado, medicado, porque está en crisis profunda? Porque falta Dios en el corazón. Es normal que nos dé crisis, porque somos humanos, somos limitados. Y hay momentos, de esos momentos álgidos, de angustia, normal en nosotros. Pero si estoy en Dios, hago la pausa y me pregunto, ¿por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy en depresión? ¿Por qué tengo esta tristeza? ¿Por qué estoy amargado? Entonces, acudo a Dios, Señor, ayúdame, Jesucristo. Tú eres el pan de vida que alimenta mi ser. Dame la fuerza para caminar salir adelante en mi vida. Y Dios dará mi fuerza para salir adelante. Hermanos, un ser humano sin Dios produce abrojos, espinas. Un ser humano sin Dios se torna totalmente mediocre e incapaz. Cuando Dios, Cristo Jesús, está en mi ser y lo entiendo y lo comprendo, entonces, hermanos, mi vida es una vida dulce, agradable, a pesar de mis luchas. Una vida sin lucha, ¿para qué también? Yo pienso, hermanos, Jesús hoy es bien claro. Yo soy el pan bajado del cielo. Que coma este pan tendrá vida eterna. Vida eterna. Entonces, hermano, hay que buscar ese pan para no morir, para vivir en Cristo Jesús. Y en esta historia, en este desierto, en este éxodo, en esta caminada larga que nos toca vivir 80 y más años, ojalá fuera así, toca alimentarnos todos los días de este pan. O al menos dominicalmente, pero venir a la Eucaristía y estar dispuesto a que Dios entre en mi ser con la hostia, los que comulgamos, y si no, que entre Dios por mis oídos con la palabra que se proclama aquí, que la palabra entre y permee todo mi ser, y esa palabra vaya a mi corazón y lo limpie, y me haga un ser humano límpido, níveo, claro, un ser humano luchador, porque en Jesucristo el Señor todos somos vencedores. Hermanos y hermanas, yo sé, como dice el Salmo también hoy, si hay aflicción, si hay angustias, invoca al Señor y Él escuchará la voz de nuestras angustias y Él no se queda impávido. Dios, ante mi clamor de mi angustia, de mi tristeza, de mi dolor, de mi situación que tenga hoy, Dios lo invoco como lo invoca usted, como lo invoco yo. Señor Jesús, ayúdame, Señor, porque solo no puedo. Entonces Dios escucha mi clamor, escucha mi lamento y dará a mi vida soluciones, porque invoco a Dios. No, hermano, no, es decir, cuando llegue la angustia, la prueba de la vida, no se echen a morir. Hínquese, arrodíllese ante Dios. Señor, estoy vencido, no quiero seguir, no tengo aliento, y tengo náusea por la vida me es nauseabunda, la vida que tengo hoy no me gusta. Señor, ayúdame a ser feliz, y Dios escuchará tu aflicción y Él dará a ti alegrías a tus angustias. Amén. Hermanos, a veces le voy a contar así una anécdota de tantas que tengo. Había un señor, pues aquí marqué importante el señor. Estaba hacía 2 años bajo psiquiatría y psicología.
Dice el psiquiatra al señor, señor tal, ya consiguió ya 2 años, he agotado toda la ciencia, pues he agotado todo lo que sé, la tecnología científica, la medicación, y no hay resultados. ¿Tú crees en alguien? Sí, yo soy católico, creo en Dios. Búsquese un sacerdote que le ayude un poco. No sé cómo llevar a la parroquia. Llego aquí. Y hablamos 2 meses cada 8 días, durante 2 meses cada 8 días. Yo le dije a él, hijo, haz una buena confesión. Prepara bien desde que tienes conciencia hasta hoy. Él tenía 52 años. Hasta hoy. Tu historia, tu pasado. Y hace este ejercicio, ¿no? Después le di la técnica para que hiciera el ejercicio. Yo sé que vas a llorar al encontrarte con cosas que ya viviste. Es decir, hay que volver sobre las huellas para desandarlas. Es confrontar la vida, confrontar mis malas acciones y mis buenas acciones, confrontarme como soy, lo que yo he sido, lo que yo he hecho. Hágale, hermano, y cuando tenga ya todo claro, entonces te confiesas. Él decía, no, cuando me volvió a los 8 días, padre, es muy difícil, cuando yo hago la lista, entonces mi angustia, hágale. ¿Se quiere sanar? Sí. Entonces, hijo, haz el trabajo. Ya lo hizo, y entonces ahí conmigo, ¿no? Empezamos a leer, ¿no? A leer ahí, cada 8 días, su novela, su historia. Unas páginas bellas y unas páginas oscuras. Unas páginas entre penumbras, ¿no? O sea, luz y sombras. Unas de luz, otras en penumbra y otras muy oscuras, muy sucias. Lloraba, pataleaba, daba vergüenza, en fin, lo que implica la vida de uno, los que han hecho un pasado malo. Cuando ya terminamos de leer todo lo que hizo el Señor, lo absolví, le coloqué las manos y obviamente se fue a tierra y abajo temblaba el hombre allá. ¿Cómo se llama eso? Como si tuviera ¿cómo se llama eso? Sí, o sea, a él ahí, ¿no? Sí, ahí, temblaba todo el cuerpo, ¿no? Y bueno, y gemía. Se levantó cansadísimo, sudando frío. Lo senté ahí en la silla frente a mi escritorio. Tranquilo, mija, tranquilo. Y lloró ese hombre, lloró. Hoy está sano. Sin pastillas, sin medicina. Porque encontró una palabra de Dios. Y Dios limpió su corazón, limpió su conciencia, limpió su historia. Porque Dios lo puede hacer. Muy pocos hacemos esto, ¿no es cierto? Hizo de los pasos. Porque nos da miedo encontrarnos con el monstruo que quizás hemos sido. Pero hay que ir allá. Desandar la vida. Para limpiar la vida. Porque obviamente, yo sé que la vida es dinámica, ¿cierto? Obvio que sí. Pero también es bueno como cristianos católicos hacer una pausa reflexiva sobre la propia historia de uno. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde fallé? ¿A quién dañé? ¿Quién me dañó? Para decir a Dios, Señor, perdóname la historia que yo he hecho hasta hoy, con páginas bellísimas y páginas las oscuras y páginas muy y miserables. Nos da miedo ir allá. Porque ¿qué dice la gente? El pasado. No. El pasado, si no está perdonado, influye en ti. Influye. Entonces nos da miedo mirar la historia que hemos hecho porque encontramos un ser humano deplorable, un ser humano hórrido, un ser humano horrible. Nos da miedo eso. Y cuando me confronto, entonces viene la palabra de Dios y me sana, porque Dios me ama tal como soy. Si me arrepiento de mis pasos malos, Dios me da vida nueva, porque el pan de Dios limpia mi historia, porque el pan de Dios limpia mi pasado
cuando realmente me arrepiento y me convierto a Él. Esa es la fórmula. Hermanos y hermanas, hoy quiero invitarlo a usted a que coma el pan del cielo, a que escuche su palabra de Dios, que la palabra de Dios vaya a lo profundo de su ser humano y limpie todo su ser. Dios lo puede hacer. Hermanos y hermanas, pues que Dios nos dé la gracia de vivir, porque la Eucaristía, Dios se hace presencia, Dios se hace pan de palabra y pan material en la Sagrada Hostia. El pan es necesario, el pan de vida, el pan de diario y el pan de vida, ambos son necesarios. Porque yo conozco gente, ¿cierto? Con el pan de cada día, gente robusta, gente muy bien, pero sin el pan de vida, adentro son raquíticos, adentro son famélicos y débiles, porque le falta Dios en su corazón. Amén. Me hice entender. Yo creo que la palabra de Dios, bien leída, bien reflexionada, me confronta. No para mal, sino para, como decía la palabra hace unos días, aquí en los domingos pasados, también lo decía San Pablo, ir muriendo a ese hombre viejo, a ese hombre antiguo, para nacer a un hombre renovado en el Espíritu de Dios. De Dios en su Eucaristía, con el pan de vida, Él me va limpiando mi ser, va limpiando mi vida, para ser un ser humano limpio como Dios nos ha creado. Amén.